familia, muy buenos días niños, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren con buena salud y con excelente ánimo para comenzar a trabajar en las clases del día de hoy, jueves 24 de junio del 2021. Como ustedes recordarán, esta clase será la última de esta semana, ya que mañana, viernes 25 de junio, no tendremos clase porque es Consejo Técnico Escolar para nosotros los docentes. Y también déjenme decirles que el día lunes 28 de junio tampoco tendremos clase porque es descarga administrativa y los docentes estaremos en la escuela trabajando asuntos administrativos, ¿sale? Entonces nos vamos a ver hasta el día martes 29 de junio, así que va a ser un fin de semana largo en el cual van a poder descansar. Muy bien, entonces les diré qué material van a necesitar para la clase del día de hoy. Van a necesitar para su primera actividad el libro de español, para su segunda actividad la guía aplicados y para su tercera actividad su libro y su libreta de historia. Por favor, reúnanlo todo para que no se me distraigan y puedan realizar sus actividades de manera adecuada. Pongan mucha atención a cada una de las explicaciones para que no tengan ninguna dificultad. Recuerden que las evidencias en su libreta deben de llevar título, nombre, fecha e instrucciones y que las evidencias en su guía aplicados y en su libro deben llevar nombre y fecha. Sin más que decir, deseo que tengan un excelente fin de semana. Pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Échenle muchísimas ganas. Muy bien, niños, vamos a iniciar con tu primera actividad en tu materia de español. Para esto, tú necesitarás tu libro de español. Recordaremos el tema, el tríptico, ¿sale? El objetivo de la clase es que tú identifiques para qué nos puede servir un tríptico y cómo podemos realizarlo si yo te lo llego a encargar en alguna ocasión. Hay que poner muchísima atención. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Conoces para qué sirve un tríptico? ¿Has leído alguno? ¿Cómo está escrita la información? Excelente, vamos a iniciar, por favor, concéntrate. ¿Un tríptico qué es? Este es un folleto y este nos va a proporcionar información. Esta información puede ser de algún producto, servicio, de algún tema, de alguna idea, de alguna campaña, etc. Pero esta información que aparece en el tríptico debe de estar organizada, ordenada y debe de ser de manera clara para que las personas que leamos ese tríptico la podamos entender. El tríptico tú lo puedes obtener de alguna plaza comercial, de algún centro de salud, de algún hospital, en alguna escuela, etcétera. Porque el tríptico nos va a servir a nosotros para informarnos sobre algo, ya sea sobre alguna enfermedad, sobre algún desastre natural o sobre algún tema de importancia. Hay que recordar que el tríptico está doblado en 3 partes, pero estas 3 partes nos da a obtener 6 separaciones. El tríptico se va a dividir en base a su estructura en 2 caras. En la cara exterior y la cara interior. Por aquí te va a estar apareciendo un ejemplo. La cara exterior, recuerden que es todo lo que aparece en la parte de afuera de ese tríptico. Y en la parte inferior es todo lo que aparece dentro de ese tríptico. Pero cada una de esas caras tiene sus elementos. En la cara exterior tenemos a la portada, contraportada y solapa. ¿Qué es la portada? La portada va a incluir el tema que nosotros queremos informar en ese tríptico, así como una imagen referente a ese tema. Después sigue la contraportada. En la contraportada van a aparecer los datos de las personas, la persona o la empresa que realizó ese tríptico. Puede aparecer nombre, número de teléfono, correo electrónico, dirección, etcétera. Es la parte del medio, pero de la parte exterior. Y finalmente, la parte exterior tiene la solapa. En la solapa aparece la parte final del texto, ¿sale? Aparte de esa cara exterior, también tiene la cara interior. En la cara interior, ¿qué debe de aparecer?
Ahí debe de estar desarrollada todo el tema, toda la información, pero de manera general a lo específico. Entonces, un tríptico debe tener esas dos caras, la exterior, que es la cara de afuera, y la interior, que es la cara de adentro. Este tríptico, además de esas dos caras, podemos incluirle imágenes, tablas, gráficas, esquemas, etc. ¿Pero con qué fin? Con el propósito de complementar esta información que aparece en el tríptico, con el propósito de que las personas puedan comprender de manera fácil toda la información que ahí aparece. Recuerden que para realizar un tríptico se recomienda que la información esté resumida. ¿Para qué? Para que sobren esos espacios y podamos incluir esas gráficas, esas tablas o esas imágenes y que el tríptico se refleje más llamativo. Hay que recordar también que la función de ese tríptico es informar a las personas sobre un tema, una idea, un servicio, un producto, etc. Y que la información tiene que estar organizada, clara y estar ordenadamente para que no sea confuso para el lector. Este tríptico lo podemos elaborar de cualquier material, ya sea hoja blanca, opalina, cartulina, hoja de raya, etc. Recuerden que podemos hacerlo a estilo acordeón. ¿Por qué? Porque va a parecer un acordeoncito, o también a estilo envolvente, que es como lo conocemos comúnmente, que es como un librito que se cierra y se abre. Lo importante aquí es que la información de este tríptico esté bien distribuida. Pero, ¿de dónde vamos a obtener nosotros la información que nos proporciona ese tríptico? Recuerden que para poder redactar la información debemos investigar en distintas fuentes de información. Las fuentes de información es de donde nosotros sacamos ese texto, de donde nosotros investigamos sobre ese tema. Podemos investigar en sitios de internet reconocidos, libros también que estén bien estructurados, revistas reconocidas, investigaciones de expertos, etc. ¿Por qué? Porque estas fuentes de información tienen que ser confiables. ¿Para qué? Para fundamentar toda la información que aparece en el tríptico. Recuerden que fundamentar es comprobar. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta la fuente de información de donde nosotros sacamos esa información para que esa información sea la correcta. Como se pueden dar cuenta, el tríptico es de demasiada importancia ya que mantiene informados a la población. Queda clara hasta ahí la explicación sobre la función del tríptico y cómo lo podemos realizar. Excelente, nos vamos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su página 169 del libro de español. Van a realizar su autoevaluación. Tienen que colocar una palomita en el aprendizaje que tú creas que te encuentres después de haber trabajado con el tema del tríptico en este bloque. Tienes tres opciones. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar o necesito ayuda para realizarlo. Una vez que termines esa tabla, contestarás la última pregunta que te dice en qué te propones mejorar en cuanto al tema del tríptico. ¿Queda clara hasta ahí la actividad que vas a realizar? Tómate el tiempo que tú requieras para terminarla y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas. Para esto tú necesitarás tu guía aplicados. Trabajaremos con el tema numeración romana. El objetivo de esta clase es que tú identifiques a los números romanos y cómo podemos calcular las equivalencias del sistema de numeración decimal a números romanos. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Conoces o identificas los números romanos? ¿Dónde los podemos utilizar? Excelente, vamos a iniciar con la explicación, así que ponte muy atento. Los números romanos
fueron creados en Roma y estos al inicio eran utilizados por el Imperio Romano. A diferencia del sistema de numeración decimal que utilizamos nosotros, los números romanos no utilizan números. Estos utilizan letras mayúsculas. Cada una de estas letras mayúsculas tienen su valor. Aquí se utilizan 7 letras mayúsculas, que son las siguientes. La I, que equivale a 1, la V, que equivale a 5, la X, que equivale a 10, la L, que equivale a 50, la C de casa, que equivale a 100, la D de dedo y la N, que equivale a 1000. Con estas equivalencias o con estos valores de estas letras, podemos construir muchos números que son equivalentes al sistema de numeración decimal. Como te das cuenta, existe muchísima diferencia entre los números romanos y los números que nosotros utilizamos, ya que en esta numeración romana cada letra tiene su valor. Pero también hay 4 reglas que debemos de seguir al pie de la letra para poder formar estos números romanos. Te las explico, pon atención. La primera de estas reglas nos dice que todo valor menor o igual que aparezca del lado derecho se va a sumar. Por ejemplo, si yo tengo este número, si nos fijamos, todo lo que aparece al lado derecho es menor, por lo tanto se va a sumar. Entonces, este numerito, ¿qué número es en el sistema de numeración decimal? Vamos a ver. La X equivale a 10. Y las I equivalen a 1. Si tengo 2, sería esto. Entonces, quiere decir que este numerito en numeración romana equivale a 12 en el sistema de numeración decimal. Ahí se cumple la primera regla. Ahora vamos con la segunda regla, la cual dice que todo lo que aparezca de tu lado derecho que sea menor se restará. Por ejemplo, si yo tengo este numerito, si nos fijamos, la D equivale a 500 y la C equivale a 100, ¿sale? Entonces quiere decir que aquí voy a restar 500 menos 100 porque la regla nos dice que todo lo que aparece del lado izquierdo que sea menor se restará. Entonces este numerito CD significa el 400 en el sistema de numeración decimal. Ahora vamos por la tercera regla, la cual nos dice que ninguna letra se va a repetir más de 3 veces. Solamente se repiten hasta en 3 ocasiones. Por ejemplo, si nosotros queremos formar el 4, no lo podemos hacer así porque no se pueden repetir más de 3 veces las letras. Por eso 4 se forma de esta manera. Si nosotros queremos formar 40, tampoco lo podemos formar así porque no se pueden repetir más de 4 veces. Por eso 40 se forma de la siguiente manera, ¿sale? Ahora vamos con la cuarta regla, la cual nos dice que los números romanos siempre se empiezan a leer de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo tengo este número, ahí está. ¿Cómo lo vamos a empezar a leer? De izquierda a derecha. La M, ¿qué equivalencia es? Es 1000. Y la C, ¿qué equivalencia es? 100. Por lo tanto, este numerito es 1100. Por eso se dice que se empieza a leer del lado izquierdo. Si ustedes tienen alguna dificultad, pueden tener estas equivalencias en su cuaderno para que se les facilite el calcular a cuánto equivalen los números romanos en el sistema de numeración decimal. También recuerden que debemos tener en cuenta estas reglas que les acabo de mencionar para no confundirlos. Ahora les voy a recordar cómo podemos transformar los números romanos en el sistema de numeración decimal y viceversa. Los números del sistema decimal en numeración romana. Pongan atención, por favor. En estos primeros ejemplos, te mostraré cómo podemos calcular la equivalencia de los números romanos al sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos. Recuerden las reglas porque es muy importante. Todos los valores
que aparezcan en el lado derecho que sean menores o iguales se van a sumar. Todos los valores que aparezcan en el lado izquierdo que sean menor se van a restar. Las letras mayúsculas no se pueden repetir más de 3 ocasiones y todo número romano se va a empezar a leer de izquierda a derecha. Ahora sí, comenzamos. Cuando ustedes tengan los números romanos y lo tengan que convertir a numeración decimal, tienen que comenzar desde la izquierda y observar las letras que nos proporcionan. Por ejemplo, aquí la primera letra es la M. ¿A cuánto equivale la M? A 1000. Ahora vamos a observar cuál es la siguiente equivalencia. Si nos fijamos, tenemos CM. Recuerden que todo dato o valor que aparezca en el lado izquierdo que sea menor se va a restar. Si nos fijamos, el M es 1000 y el C es 100. Y ese numerito da 900 debido a la regla. Entonces tenemos 900 y finalmente tenemos la L. La L, ¿a cuánto equivale? A 50. Por lo tanto, este numerito que tenemos aquí en numeración romana significa que nosotros tenemos 1950 en numeración decimal. ¿Por qué? Porque tenemos 1000 más 900 más 50 porque son las equivalencias. Así nosotros vamos a sacar esta conversión. Vamos al segundo ejemplo. Lo primero es observar el número. Lo segundo es sacar las equivalencias. Si te fijas, aquí tenemos CM. CM es 900, ¿verdad? Más XC. XC es 90. ¿Por qué? Porque C es 100 y X es 10. Y recuerden que la regla dice que todo lo que aparece en el lado izquierdo se va a restar si es menor. Y finalmente tenemos el número 7. ¿Por qué 7? Porque V es 5 y estas dos I significan el número 2. Así que tenemos 7. Sumado todo, significa que este numerito que tengo aquí nos va a dar 997, según las equivalencias de la numeración romana. Seguimos con el último ejemplo. Dice que tenemos MC, ML, XXX, V. Vamos a ver las equivalencias. Tenemos la M. La M significa 1000. Ahí está. CM. CM significa 900. Más. L significa 50. XXX. Cada una vale 10. Entonces, en total tenemos al 80. Y finalmente tenemos al número 5. Quiere decir que este número MC, ML, XXX, V en numeración romana significa 1985 en numeración decimal. Así ustedes pueden calcular las equivalencias cuando les proporcionen números romanos y les pidan que los conviertan al sistema de numeración decimal. Ahora les voy a explicar cómo poder calcular las equivalencias del sistema de numeración decimal a numeración romana. Pongan atención. Hay que recordar que el primer paso es ubicar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Hay que hacerlo, por favor. Después de eso, vamos a comenzar ubicando las equivalencias en numeración romana, pero recuerden que tenemos que empezar desde la izquierda a la derecha. Vamos a iniciar con el primer número en sistema de numeración decimal. Tenemos aquí que son centenas y es el número 2, por lo tanto, es el número 200. Vamos a buscar la equivalencia de 200. Si 100 es una C, 200 serían 2C. Teniendo las centenas, nos vamos a las decenas. Dice que tenemos 3 decenas, por lo tanto tenemos el número 30. Buscamos el número 30. Si una X es 10, entonces 3X son 30. Y finalmente en las unidades dice que tenemos 2. Vamos a buscar el número 2 y colocamos 2i porque una i es 1 y 2i son 2. Entonces, 232
en el sistema de numeración decimal, lo convertimos a numeración romana y nos dio CCXXX y ¿sale? Vamos con otro ejemplo. Lo primero es ubicar unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Lo segundo es encontrar las equivalencias comenzando desde la izquierda a la derecha. Tenemos que son 7 centenas, por lo tanto es el número 700. Buscamos el número 700, es la D porque equivale a 500, C y C porque equivalen a 100. Ya tenemos el 700, nos vamos a las decenas. Dice que son 8, por lo tanto tenemos el número 80. Nos vamos a buscar el número 80, es LXXX porque la L significa 50 y las X significan 10. Y finalmente tenemos una unidad y vamos a colocar la I porque la I significa 1, ¿sale? Vamos con un último ejemplo. Lo primero es ubicar unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Lo segundo es ir calculando las equivalencias. Recuerden que tenemos que empezar del lado izquierdo. Aquí tenemos 4 centenas, por lo tanto es el número 400. Lo ubicamos, significa que es CD. Después del 400 seguimos con las decenas, que es el número 5, por lo tanto tenemos el número 50. Buscamos la equivalencia de 50 y es una L. Y de las unidades no tenemos nada, así que no colocamos ninguna letra. Por lo tanto, 450 en el sistema de numeración decimal se escribe CDL en el sistema de numeración romana. Como te das cuenta, el sistema de numeración romano es muy distinto al que nosotros utilizamos a diario porque tenemos que reconocer las reglas que existen en esta numeración y también tenemos que identificar el valor de cada una de las letras. Ustedes se preguntarán dónde podemos utilizar los números romanos. Recuerden que estos los podemos utilizar en tu libro de historia o en cualquier otro libro, ya que muy a menudo vienen los siglos. Así como también lo podemos utilizar al momento de decir la hora, ya que algunos relojes tienen los números romanos y ahí nos está marcando la hora con este tipo de numeración. Queda hasta ahí entendido cómo poder calcular las equivalencias de los números romanos en el sistema de numeración decimal y viceversa. Excelente, niños, nos vamos a ir con la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Te vas a ubicar en tu guía aplicados página 137. En el punto número 1 vas a escribir en cada recuadro la hora que marca cada uno de los relojes. En el punto número 2 vas a escribir la equivalencia de ese número romano, pero en el sistema de numeración decimal. Recuerda cómo te lo expliqué anteriormente. Y en el punto número 3 vas a escribir estas cantidades en el sistema de numeración romana, ¿sale? ¿Queda clara hasta ahí la actividad que vas a realizar? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla y cuando la finalicen pasaremos a su actividad final. Excelente, niños. Vamos por su actividad final del día de hoy en tu materia de historia. Para esta actividad ustedes van a necesitar su libreta de historia y su libro de historia. El tema que trabajaremos se llama conflictos internacionales. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cómo México apoyó a España en la Guerra Civil Española, si participó directa o indirectamente en esta guerra. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Crees tú que México participaba en problemas internacionales con otros países? Excelente, pongan atención por favor. México no participó de manera activa o de manera directa en conflictos internacionales con otros países en el siglo XX, pero sí mantuvo una actitud solidaria con los países que estuvieron en guerra, los apoyaba y los ayudaba. Por ejemplo, a los españoles, nuestro gobierno les ofreció ayuda y protección en la Guerra Civil Española. Voy a platicarles cómo México apoyó a los españoles en esta guerra.
¿Por qué los apoyó? ¿Por qué surgió esta guerra? Hay que estar concentrados, por favor. Alrededor de 1936 inició lo que se le conoce como Guerra Civil Española. Esta sucedió en España. Aquí en esta guerra participaron de manera directa los españoles, pero estaban divididos en dos grupos. Un grupo se hacía llamar republicanos y otro grupo se hacía llamar franquistas. ¿Por qué ese nombre? Bueno, los que se encontraban en el grupo de los republicanos eran los españoles que defendían a la República Española y luchaban por un gobierno democrático. Y los españoles que se encontraban en el grupo de los franquistas defendían al gobierno militar encabezado por Francisco Franco, y ellos luchaban por un gobierno autoritario. Estos dos grupos eran los que participaban y se oponían en esa guerra civil española. Pero ¿cómo reaccionó México ante esta guerra o cómo los apoyó? El presidente que teníamos en aquel entonces, Lázaro Cárdenas, respaldó a los españoles del primer grupo, a los que defendían la República Española. Les ofreció ayuda y protección a estos defensores republicanos porque luchaban por un gobierno democrático. Por lo que con ese apoyo, alrededor de 1937, comenzaron a llegar a México esos refugiados españoles. Estos que huían de la guerra, así como del gobierno de Francisco Franco. Ese fue el apoyo que les proporcionó nuestro gobierno al grupo que se consideraba como defensores de la República Española. Esta guerra civil española terminó en 1939, declarando triunfador al gobierno de Francisco Franco. Ante este triunfo del gobierno franquista, más refugiados españoles vinieron a México, entre ellos científicos e intelectuales, los cuales se integraron para trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN. Se integraron para trabajar como investigadores y científicos en esta universidad y en este instituto. Así como llegaron estas personas intelectuales y estos científicos, también llegaron a nuestro país más de 400 niños entre 6 y 12 años. Estos niños eran hijos de campesinos, así como también pescadores o simplemente hijos de combatientes que murieron en esa guerra civil. O también eran hijos de personas que querían salvarles la vida, por lo tanto los mandaron fuera de España a México para que se refugiaran de esa guerra civil española. Estos niños que llegaron a refugiarse a nuestro país se les llamó los niños de Morelia. ¿Por qué creen ustedes que se les llamó así? Esto fue porque llegaron a refugiarse a esta ciudad de Morelia y fueron instalados en un sanatorio bajo la protección y vigilancia de nuestro gobierno. Estos niños de Morelia recibieron toda la protección del gobierno de nuestro país. Traían consigo la dura experiencia de haber participado en esa guerra española y haber perdido a sus padres y a su país. Estos niños también transmitieron diferentes costumbres a los niños mexicanos, así como juegos y canciones que cantaban en esta guerra. Estas costumbres aún se mantienen aquí en México y son consideradas como una cultura nacional, ya que fueron adoptadas por los habitantes de esa ciudad de Morelia. Entonces, niños, así fue como México ayudó a los republicanos en esa guerra civil española, ofreciéndoles protección y recibiendo a todos los niños españoles que venían como refugiados, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí entonces cómo participó México en este conflicto internacional que tenía España con sus mismos pobladores?
Excelente. Ahora con esta explicación nos vamos a ir a la actividad. Pongan atención, por favor. Para realizar esta última actividad, te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente, vas a contestar cada una de las preguntas que aquí se te muestran con la información que se te proporcionó en el video sobre los conflictos internacionales. Puedes apoyarte también en tu libro de historia, páginas 148 y 149. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Muy bien, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado toda esta semana en sus clases a distancia. Espero mis explicaciones les sirvan para que puedan realizar cada una de las actividades. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra, que te quiere mucho y te extraña. Recuerda que el viernes y lunes no hay clases, por eso nos veremos hasta el día martes, ¿sale? Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana. Bye.